tus pies, oh buen Jesús. Te pido humildemente amarte, servirte y serte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de lo que hablamos con Cristian sobre el Sagrado Corazón, sobre la devoción, lo que es una devoción, y también una apreciación de distintos aspectos de la devoción, y tan particular y tan alentada por la tradición de la Iglesia y por el magisterio y como fieles sobre todo, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús hoy me parecía importante destacar que simplemente es la misma devoción lo que la hace actual, hoy. ¿Qué dice la devoción al Sagrado Corazón? Es simplemente ella misma, es revalorizarla, redescubrirla y vincularla con el verdadero misterio del corazón de Jesucristo, que no es poca cosa. La devoción al Sagrado Corazón nos introduce en el mismo tema que anuncia. La devoción, ¿qué es? Para descubrir este fenómeno religioso debemos introducirnos en lo que se llama la virtud de religión y el verdadero culto a Dios. La virtud de religión, como sabemos, es una disposición operativa constante que nos permite obrar de manera habitual. Particularmente esta virtud nos inclina a dar a Dios el verdadero culto, el culto que le debemos a Dios en cuanto respuesta a su infinita bondad, misericordia y providencia. La virtud de religión y la devoción están íntimamente ligadas, ya que por la devoción nos obligamos con un voto a referir ciertos actos de culto o toda la vida a Dios, a través de la empatía con alguno de los misterios de la vida de Cristo, o tal vez del ejemplo de la vida de los santos que nos refieren también a Dios, ellos que nos ayudan al conocimiento y al amor del mismo Cristo. Parece importante tomar también a consideración en las devociones en general que se utilizan aún hoy, que la vida de los santos nos ayudan a alcanzar a Dios. En el fondo, lo que nosotros hacemos en la vida de los santos es reconocer la obra de Dios. Por eso nuestra devoción a los santos, que nos alcanzan de Dios distintas gracias, como intercediendo delante del trono del Padre Celeste, nos alcanzan distintas gracias, de acuerdo a la devoción que uno le tenga, la ofrenda de la propia voluntad. Bueno, pero en esto nos va a ayudar Santo Tomás de Aquino, donde nos habla en su segunda parte sobre la virtud de religión. Dice, es de tratarse ahora acerca de los actos de religión. Los actos interiores de la religión son la devoción y la oración. En la cuestión 82, en el artículo 1, dice en la respuesta, respondemos que la palabra devoción, da una definición de la devoción, se deriva de devovendo, votar o consagrar por voto, lo cual se llaman devotos los que en cierto modo se consagran a Dios para estar totalmente sometidos a la voluntad divina. Por consiguiente, la devoción no parece ser otra cosa que cierta voluntad, un querer, de entregarse con prontitud a lo que pertenece al servicio de Dios. Como se dice en Éxodo, en el libro del Éxodo, que la multitud de los hijos de Israel ofreció al Señor con voluntad muy pronta y devota las primicias. Pero es evidente que la voluntad de hacer con prontitud lo que pertenece al servicio de Dios es cierto acto especial, particular. Luego la devoción es un acto especial de la voluntad. Y en otra parte, en la cuestión 83, hablando sobre la oración, que es el otro acto interior de ofrecimiento a Dios. Y vinculado a lo que decíamos anteriormente, a la providencia, ¿no? Es decir, la oración nos introduce en el plan providente de Dios.
La oración nos ayuda a descubrir las bondades de Dios, no solo en la obra creadora, sino en la propia vida. Por eso es muy rica la devoción y la oración, sobre todo la devoción, que es una expresión interior de oración, de oblación a Dios, entrega, porque es como una apropiación subjetiva de ese gran misterio que particularmente a uno le despierta inquietud, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un ofrecimiento interior. Y por eso dice que, con respecto a la providencia que decíamos, no oramos para alterar la disposición divina, sino para impetrar aquello que Dios tiene dispuesto que se cumpla mediante las oraciones de los santos. Es decir, para que los hombres merezcan recibir, pidiéndolo, lo que Dios Todopoderoso había determinado darles desde antes del comienzo de los siglos, como dice San Gregorio. Es decir, que en esto de la providencia es interesante porque en la oración rogamos a Dios se realice en nosotros su voluntad, ¿no es cierto? Y por lo que de esa manera se adecúa toda nuestra vida a descubrir esa voluntad divina. También en el artículo 3 de la misma cuestión, Santo Tomás dice que pertenece a la religión rendir a Dios el honor y la reverencia que se le debe. Y por consiguiente todo aquello con lo que reverenciamos a Dios pertenece a la religión. Honramos a Dios con la oración, ofreciéndole en ella nuestro razonar a modo de presente, como en la devoción ofrecemos a Dios una voluntad pronta a servirle. Es interesante cómo en la oración más bien se ponen en juego nuestra capacidad intelectual de resolución, y por la devoción lo ponemos por obra, serían actos bien concretos por los cuales nosotros nos vamos como entregando, renunciando a nuestra propia voluntad para hacer esta voluntad que andamos detrás buscando. Por la devoción sostenemos en el tiempo el efecto de la gracia que recibimos a través del culto que a Dios rendimos en la oración pública de la Iglesia. Así, el tiempo y el espacio profano se redimen por la presencia de lo santo, de lo sacro en medio de nuestro mundo, realizando así la providencia que Dios ha dispuesto fuese realizada a través de nosotros, pobres instrumentos de esa misma providencia. Así la devoción tiene como trasfondo el ofrecimiento a Dios de toda la realidad humana por un ejercicio de la libertad. Esta libertad en otro tiempo que fue desobediente, ahora es obediente, puede ser obediente por la gracia bautismal y la práctica devocional. Según San Agustín, la oración es petición, y según San Juan Damasceno, la oración es la petición a Dios de lo que nos conviene. Esto es interesante también descubrir qué es lo que nos conviene. Por esto la devoción nos introduce en el plan providente de Dios por la ejecución de las obras que se siguen de un verdadero culto en espíritu y en verdad, según enseña el Divino Maestro en el Evangelio según San Juan. Por la devoción nos ofrecemos a servir a Dios nuestro Señor. Nos introducimos ahora, para no hacerlo muy aburrido, un poco en la parte histórica de la devoción al Sagrado Corazón. Un poco decía la guía en la misa, pero vamos a citar primero a Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, dijo el Papa Pío XI que es la suma de toda religión y con ella la norma de vida más perfecta, la que mejor conduce a las almas a conocer íntimamente a Cristo e impulsa a los corazones a amarlo más vehementemente e imitarlo con más exactitud. Para que vean ya el magisterio cómo nos ayuda a querer más, no solo por los argumentos teológicos anteriores, sino con todos estos argumentos que vamos a ver ahora de parte del magisterio mismo. Los papas lo han querido, lo han pedido para toda la Iglesia, siendo una devoción.
La aparición de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como ha llegado hasta nuestros días, ocurre en el momento en que se produce el enfriamiento de la caridad cristiana con el indiferentismo religioso, promovido por los filósofos ateos, y el naturalismo, al tiempo que la herejía jansenista alejaba del amor a Dios y de las prácticas sacramentales a los propios católicos, que eran arrojados en brazos del laxismo moral por obra de un rigorismo implacable. Entre todos los testimonios de la infinita benignidad de nuestro Redentor, resplandece singularmente el hecho de que cuando la caridad de los fieles se entibiaba, decía la misma encíclica, la caridad de Dios se presentaba para ser honrada con culto especial, y los tesoros de su bondad se descubrieron por aquella forma de devoción con que damos culto al corazón sacratísimo de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y de él nunca serán borrados. Yo les prometo en el exceso de la infinita misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso les concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi corazón será su refugio seguro en este último momento. Esto viene a cuenta de esto otro que decíamos, la importancia de la promesa para nosotros, porque somos el nuevo pueblo de Dios, aquellos que el Señor ha llamado de infinidad de lugares distintos. No somos hermanos de sangre, sino espirituales, y eso hace una unión más profunda. Por lo tanto, somos también herederos de una promesa, que es la promesa del cielo, de la vida eterna. Entonces, el Señor, que no promete una sola cosa, ni viene Él solo, sino que Él viene con sus sacramentos, con la gracia, con los santos, con la iglesia. El Señor viene con una promesa, y en esa promesa están todas las otras. Entonces es tan abundante la misericordia divina que nos permite descubrir en estas promesas un reflejo de aquella única promesa, de la que somos herederos. Prometer es una de las palabras clave en el lenguaje del amor. Prometer es empeñar uno a la vez su poder y su fidelidad, proclamarse seguro del porvenir y seguro de sí mismo, y es al mismo tiempo suscitar en la otra parte la adhesión del corazón y la generosidad de la fe. Dios, en su manera de prometer, en la certeza que posee de no decepcionar jamás, revela su grandeza única. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de Adán para retractarse, como dice en el libro de los Números. Para Él prometer es ya dar, pero es en primer lugar del dar la fe, capaz de esperar que venga el don. Es lindo eso. Y es hacer mediante esta gracia al que recibe capaz de la acción de gracias, según dice el apóstol en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, y de reconocer el don del corazón dador, es decir, del trasfondo de la devoción al Sagrado Corazón, por la cual uno se hace devoto, es por una acción de gracias a Dios por los dones recibidos. Por eso San Pablo, preocupado por mostrar que la base de la vida cristiana es la fe, se ve llevado a mostrar que la esencia de las Escrituras y del designio de Dios consiste en la promesa dirigida a Abraham, cumplida en Jesucristo, según la carta a los Gálatas. Por eso la epístola a los Hebreos, queriendo presentar en el Antiguo Testamento una historia de la fe, presenta por lo mismo una historia de las promesas. Por eso, aún antes de las reflexiones de San Pablo, el discurso de San Pedro en Pentecostés, todavía muy arcaico por el tono, caracteriza con una perspicacia infalible el don del Espíritu y la aparición de la Iglesia como la promesa y el cumplimiento de las profecías antiguas. A partir de la primera revelación de Santa Margarita María de Alacoque, sufría todos los primeros viernes de mes, hasta su muerte, la experiencia mística de la llaga del costado de Jesús.
Estos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. El propósito de esta devoción es reparar las ofensas al corazón de Jesús. Tarea ímproba para nosotros en estos días. La promesa de Jesús dada por medio de Santa Margarita María a los que practicaran y propagaran dicha devoción incluye la promesa de la comunión de los 9 primeros viernes del mes. El motivo principal de la devoción debe ser el amor a Jesús y no solo las promesas ligadas a ella, es decir, no como una especie de interés para mí, sino como una ofrenda al amor de Jesús, ¿no? Para ganar la gracia que promete, sí, debemos recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante los primeros viernes del mes, tener la intención, lo fundamental, de honrar el Sagrado Corazón de Jesús, ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas al Santísimo Sacramento, y después da una oración. El Sagrado Corazón de Jesús, ya culminando, es un lugar donde nosotros nos podemos refugiar, y más en nuestros días, de una asedia bestial, ¿no es cierto? De la que nosotros no estamos exentos en algún sentido, ¿no? Esa tristeza por lo que no tenemos, pero en realidad es por lo que no buscamos, ¿no? No buscamos el amor a Dios, no buscamos una verdadera devoción, ¿no? Como dice San Francisco de Sales. Entonces nuestro corazón se entristece porque no anda más detrás de las cosas de este mundo que de las cosas de Dios. Entonces podemos aplicar el Sagrado Corazón a a estos 3 antiguos y ciertos, y que no se deben olvidar, enemigos del alma, ¿no? El mundo, la carne y el demonio, son los 3. Los 3 que vienen, ¿no? Y están presentes, ¿no? El mundo nos dice, por ejemplo, que no vale la pena amar a Dios, que Dios ha muerto, que no vale la pena la verdadera santidad y que es imposible una sana moral y que la virtud no vale la pena tampoco. Y sobre todo nos cuida de guardar nuestro corazón en las impurezas, ¿no? Entonces, el Señor nos dice que aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, en el Evangelio de Mateo, y no quieras más de lo que yo te doy. Por eso nosotros nos hacemos devotos del Sagrado Corazón para resguardarnos de la infección cultural en la cual estamos inmersos, ¿no es cierto? El mundo más bien va unificando sus fuerzas en una sola dirección. Todavía queda mucho por hacer y hay grandes esperanzas también, pero sabemos que culturalmente hay generaciones ya prendadas, ¿no? O endeudadas en esto, ¿no? Que han sido sembradas las semillas de toda esta gran corrupción moral, que también es corrupción de la religión, corrupción de la verdadera devoción a Dios y sobre todas las cosas. Quien quita a Dios del medio, por supuesto, no tiene punto de referencia en ningún otro lado. No tiene ningún otro punto de referencia porque no cuenta con el arma principal para vencer todas las dificultades de este mundo, que es la gracia de Dios. Entonces, el mundo de Dios, el reino de Dios, hay que ahora forjarlo sobre todo en nuestros corazones en la medida en que cada uno pueda dar testimonio de ello, ¿no es cierto? A veces ya no podemos ni confiar siquiera en las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones ni siquiera de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, hay que ahora mutar en una especie de, como los cristianos de los primeros siglos, ¿no es cierto? Un corazón bien sentado, bien parado y con conocimiento para poder amar y seguir a Cristo, ¿no es cierto? El corazón de Jesús es refugio contra el demonio. Porque el demonio dice, no serviré, ¿no? Cuando
la creación de los ángeles, ¿no es cierto? Y después Él le dice a nuestros primeros padres, seréis como dioses. No. Mentira. Y también, Él también quiere un culto, pobre, ¿no? Porque Él se quiere parecer a Dios y busca un gran esfuerzo de su parte por hacerse un culto, ¿no? Bueno, ciertamente lo está logrando, ¿no? Está logrando que lamentablemente, y para tristeza nuestra, y de Dios también supongo, muchas almas se pierdan, ¿no? En culto, sobre todo, cada vez más explícito al demonio. Entonces lo que a nosotros nos advierte, ¿no? Mucha gente vuelve a la iglesia por temor, porque para que no me hagan daño, ¿no es cierto? O porque me hicieron algo, ¿no? Entonces nosotros que nuestro asentimiento de la voluntad a la fe que hemos recibido por misericordia de Dios y por gracia de nuestros padres, todavía, sea fuerte y sólido, ¿no? Esté bien plantada, porque el enemigo todo el tiempo nos repite eso, ¿no? No servirás, y vas a ser como Dios, ¿cierto? Y lo podemos ver en la cultura también, cómo se presenta al hombre como medida suprema, máxima, de materialista e individualista, pero a la vez experimenta una gran limitación y una gran desconfianza hacia el mismo hombre, ¿no es cierto? Entonces, nuestra cultura está tendiendo ya más a una especie de esquizofrenia cultural, ¿no es cierto? Entonces, donde no se cultiva la verdadera devoción, ¿no? El corazón, y donde no se ofrece la propia libertad, como decía una señora el otro día, no se preocupe, si usted no lo educa a su hijo, lo educa al otro. Es así. ¿No es cierto? Entonces, en el Sagrado Corazón hallaremos el antídoto contra las máximas del demonio, porque el Señor nos enseña la humildad. Depended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos enseña la obediencia en hechos y palabras, en oposición a la rebeldía del demonio. ¿No es cierto? Obedeciendo a los superiores, aceptando las distintas situaciones de la vida, que eso también nos mandan a cada uno obediencia a la voluntad divina. Sabemos que detrás de todo lo que nos pasa, si no hay un querer de Dios, hay una permisión. Y nada escapa a la voluntad divina y a la providencia, como decíamos anteriormente. Entonces, nos unimos así en ofrenda al corazón de Cristo, que se ofreció obedientemente al Padre hasta perder su última gota de sangre, ¿no es cierto? Y también el Sagrado Corazón nos refugia de las impurezas, de nuestros propios pecados, inclinaciones y imperfecciones, ¿no es cierto? Sobre todo mirando la vida de Cristo, los misterios, y cómo Él siempre eligió la vida más humilde, austera y más oculta, aunque era famoso, ¿no es cierto? No sabemos que muchísimas cosas de su vida no sabemos, muchas cosas, de qué hacía cuando se levantaba, de muchos diálogos que habrá tenido, de a cuánta gente ha sanado y de los testimonios de conversión y de devoción a Él que ha tenido infinitamente aquí en la tierra. Entonces, cuidarnos de lo que dice San Juan, de la soberbia de la vida, de la concupiscencia de los ojos, y referirnos siempre a los misterios, sobre todo de la vida del nacimiento del Señor, un nacimiento pobre, de una familia pobre, trabajadora. Entonces el corazón nos invita a ser mansos y humildes como Él. La mansedumbre, la sujeción a la autoridad y la obediencia son tres virtudes que tenemos que practicar. También San Pablo experimentaba el imperio de las tres concupiscencias. Y para defenderse nos dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a confiar en Dios, ¿no es cierto? Además, el mismo Cristo se nos ofrece como medio de salvación. Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos, que yo los aliviaré.
Y el lugar de donde estuve leyendo esto decía una frase muy linda, ¿no? Volemos pues al dulce nido de los amores divinos. Vayamos y encerrémonos en este santuario de virtud y de amor. Venid y apagad vuestra sed en este néctar celestial y quedaremos inmunizados contra los ataques del mundo, del demonio y de la carne. Esta charla, como lo hemos dicho al principio, está orientada a descubrir la fuerza de la devoción a los misterios auténticos, fundados en la fe de la Iglesia, en la enseñanza recibida, en el depósito de la fe, desde la época apostólica y refrendada por la acción del Espíritu Santo. La devoción al Sagrado Corazón se presenta como remedio contra los enemigos del alma, del mundo, del demonio y la carne. Asimismo, contra la tristeza del mundo que quiere ganar lugar en medio de nosotros, depositarios de una esperanza que no es de este mundo. La devoción al Sagrado Corazón nos afinca en el centro mismo de nuestra religión, de la verdadera religión, en la que se da verdaderamente el intercambio entre lo humano y lo divino. Así, refugiados y plantados allí, podemos dar un culto verdadero confiando en la fidelidad divina. Por esta parte debemos decir algo de nuestra patria, quien espera de nosotros un verdadero testimonio católico. Esta devoción acompañó a muchísimos cristianos que de aquí y allí se confiaron al reinado del corazón de Cristo para triunfar sobre las acechanzas del enemigo que buscaron apagar el verdadero culto y así también la verdadera cultura, donde reine el único Rey, Cristo el Señor, que ya viene. Para terminar, quería leerles de Pío XII, Aurietis Aquas, que es otra encíclica también que habla del Sagrado Corazón, muy linda, muy linda. Le quería leer de Pío XII un breve párrafo. Este tan estrecho vínculo que según la Sagrada Escritura existe entre el Espíritu Santo, que es amor por esencia, y la caridad divina, que debe encenderse cada vez más en el alma de los fieles, nos revela a todos en modo admirable, venerables hermanos, la íntima naturaleza del culto que se ha de atribuir al Sacratísimo Corazón de Jesucristo. En efecto, manifiesto es que este culto, si consideramos su naturaleza peculiar, es el acto de religión por excelencia, esto es, una plena y absoluta voluntad de entregarnos y consagrarnos al amor del Divino Redentor, cuya señal y símbolo más viviente es su corazón traspasado. Igualmente claro es, y en un sentido aún más profundo, que este culto exige ante todo que nuestro amor corresponda al amor divino, pues solo por la caridad se logra que los corazones de los hombres se sometan plena y perfectamente al dominio de Dios, cuando los afectos de nuestro corazón se ajustan a la divina voluntad, de tal suerte que se hacen casi una cosa con ella, como está escrito, quien al Señor se adhiere, un espíritu es con él. Quería leerles por último un poco de teología hecha oración en este librito muy lindo también, Meditaciones y Devociones del Cardenal Newman, doctor Fernando María Cavalier, el sacerdote de la diócesis de San Isidro, y tradujo este librito del Cardenal Newman del inglés para nosotros, y por misterio de la providencia divina estas cosas buenas también siguen haciéndose hoy. Entonces, es un libro que escribió el Cardenal Newman. El Cardenal Newman fue anglicano, una figura muy destacada, convertida al catolicismo, ¿no? Comienzos de lo que se llamó el movimiento de Oxford, ¿no? Muchos que empezaron a pensar de modo católico. En Inglaterra, ¿no? Pero fuertes intelectuales. Bueno, el Cardenal Newman empezó con esta gran obra, un hombre de una santidad supina, y una devoción, de verdad que, bueno, ahora lo van a escuchar de él. Y tiene unas oraciones al Sagrado Corazón muy lindas, muy lindas. Sagrado Corazón de Jesús, te adoro en la identidad de la personalidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que pertenece a la persona de Jesús pertenece por ello a Dios,
y debe ser adorado con la única y misma adoración que tributamos a Jesús. Él no tomó su naturaleza humana como algo distinto y separado de sí, sino como simple, absoluta y eternamente suya, de modo de ser incluido en el mismo pensamiento que tenemos de Él. Te venero, corazón de Jesús, en cuanto eres Jesús mismo, esa palabra eterna en la humana naturaleza que tomó plenamente y en la que habita plenamente y por ello en ti. Tú eres el corazón del Altísimo hecho hombre. Al adorarte adoro a mi Dios encarnado, al Emmanuel. Te adoro por soportar aquella pasión que es mi vida, pues tú te partiste y rompiste en la agonía en el jardín de Getsemaní, y tu contenido precioso se derramó, gota a gota, por las venas y los poros de tu piel sobre la tierra. Después te consumiste hasta secarte sobre la cruz, y luego de morir fuiste traspasado por la lanza, ofreciendo lo poco que quedaba de ese inestimable tesoro que es nuestra redención. Bueno, para que se sepa que se puede hacer devoto y estudiar teología, dos cosas. Entonces, ya terminando esta breve reflexión, me pareció importante recapitular desde lo último hacia arriba, hacia lo primero, en la que extender la devoción, redescubrirla hoy, como es, simplemente, sin ninguna actualización más que ella misma, porque redescubrirla es, de verdad, estar bien plantados en este mundo que nos toca vivir y, como decíamos, ofrecernos como hostias agradables a Dios, en un verdadero culto, en espíritu y en verdad, a la Santísima Eucaristía y a la humanidad del Señor. Es un remedio contra las herejías actuales, que son muchas, muchísimas, innumerables, y confusión general religiosa, y sectas por todos lados. Entonces la confusión de nuestra gente, de nuestros fieles católicos, muchas veces hay cosas que no sabe distinguir. Por eso la devoción al Sagrado Corazón nos ayuda a poner en el centro un criterio de discernimiento. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y derramó toda su sangre y de allí brotó los sacramentos que hacen la Iglesia, que hacen esto que somos nosotros, ¿no? Entonces, darle gracias a Dios por habernos llamado en esta tierra, en este momento, en este tiempo, y antes de que pensar de que está todo maldito y que no hay nada para hacer, al contrario, tenemos encomendado una gran misión, que es hacer que Cristo reine en su corazón reine en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias y también en la sociedad, pero de una manera inteligente y nueva, ¿no? Por eso está en nosotros dar respuesta a esta devoción que quiere aparecer, ¿no es cierto? Cuando charlábamos un poco con Cristian, pensábamos eso un poco, ¿no? Redescubrir esta devoción para hoy, para nosotros, gran remedio para nosotros. Y para cuidarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Llevamos un tesoro, gran tesoro, en vasijas de barro. Entonces, a no despreciar el tesoro por la vasija, ni la vasija es menos porque tiene un gran tesoro, ¿no? Así lo quiso Dios. Entonces, la vasija es de barro y el tesoro es muy caro, ¿no? Que es la gracia de Dios. Entonces, a cuidarla mucho y a quererla. Amar la obra de Dios a pesar de que nos haga pasar Dios por muchas pruebas, muchísimas. Y en este mundo apóstata nos sostengamos firmes en el costado abierto del Señor y podamos escuchar como los santos esos latidos que están ahí, ¿cierto? El corazón de Cristo, como última cosa, es muy venerado en la tradición oriental, ¿no es cierto? Donde el propio corazón es también la puerta para los misterios de la fe. Entonces no tengamos miedo a poder entrar por el corazón, a la devoción del corazón de Jesús,
El corazón es la puerta, ¿cierto? Por eso bíblicamente se habla del corazón. Entonces entremos por ahí y animémonos a descubrir todos aquellos secretos que Dios guarda para cada uno, ¿cierto? Que cada uno irá descubriendo, el Señor le manifestará en el momento adecuado. Hay que mantenerse ahí, hay que afinar el oído para poder escuchar. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de un aumento de fe, de esperanza y caridad, que es lo que pedimos en todas las oraciones, de una verdadera devoción al corazón de Cristo, nuestro amado Señor y Redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío.